Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy tengo un tema que, bueno, va a ser la comidilla del internet. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama, un bombazo, una noticia que, créanme, ha dejado a todos boquiabiertos. Y es que el 27 de agosto de 2025 el mundo se enteró de algo que nadie, pero nadie, esperaba. Y sí, lo leyeron bien en la impactante noticia de Hande y Kerem. Si eres fan de las series turcas, si sigues las noticias del mundo del entretenimiento, o si simplemente te gusta estar al tanto de los chismes más jugosos, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar todo lo que se sabe hasta ahora, vamos a analizar las pistas, a especular un poco y a tratar de entender qué pudo haber pasado para que esta pareja, que parecía tan sólida, nos diera esta sorpresa tan inesperada. Así que preparémonos para el chisme. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre estaré hablando de las últimas novedades del mundo del espectáculo, series turcas y muchos más temas que sé que te interesan. Suscríbete ahora, no te arrepentirás. Y ahora sí, comencemos con la bomba. El 27 de agosto de 2025, la fecha que seguramente muchos recordaremos. Ese día, las redes sociales explotaron. La noticia corrió como la pólvora. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, los protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, habían roto. Ahora sé lo que están pensando, pero ¿cómo? Si se veían tan enamorados. Si parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y sí, yo también lo pensé. Y es que, vamos a ser sinceros, Hande y Kerem eran la pareja perfecta. En la pantalla sus personajes, Eda y Serkan, nos cautivaron con su química, con sus miradas, con sus peleas y reconciliaciones, y en la vida real, la historia parecía repetirse. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose, compartiendo momentos felices, inundaban internet. Declaraciones de amor, mensajes en redes sociales, palabras bonitas en entrevistas. Todo apuntaba a una relación duradera, a un amor que iba a superar cualquier obstáculo. Y por eso, la noticia de su separación fue tan impactante. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Cuáles son los hechos confirmados? Pues bien, inicialmente las fuentes oficiales fueron muy escuetas. Ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones directas. Las agencias de representación de ambos se limitaron a emitir comunicados breves, confirmando la separación, pero sin dar detalles sobre los motivos. Un clásico. Así es como se manejan estas situaciones, al menos al principio. El misterio alimenta la especulación, y las redes sociales se convierten en un hervidero de teorías. Las primeras teorías, como siempre, fueron bastante variadas. Algunos hablaban de desgaste, de diferencias irreconciliables. Otros mencionaban el ajetreo de las agendas, la dificultad de mantener una relación a distancia, o simplemente la presión mediática que ejercen sobre ellos. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas, aunque hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Las redes sociales, como les decía, se volvieron locas. Los fans de la pareja, divididos entre la tristeza y la incredulidad, comenzaron a analizar cada foto, cada comentario, cada like. Buscaban pistas, señales que pudieran explicar lo inexplicable. Analizaron los unfollowers en Instagram, los mensajes indirectos en Twitter, los cambios en las biografías. Todo valía. Uno de los aspectos más comentados fue la falta de fotos juntos en las últimas semanas. Si bien es cierto que Hande y Kerem habían disminuido un poco la exposición de su relación, algo normal cuando una pareja lleva un tiempo junta, la ausencia de fotos conjuntas en un periodo tan largo llamó la atención. ¿Estaban ya distanciados? ¿Estaban intentando mantener su separación en secreto? Las preguntas se multiplicaban. Otra de las cuestiones que generó mucho debate fue el destino de los proyectos profesionales de ambos. ¿Cómo afectaría esta ruptura a sus carreras? ¿Seguirían trabajando juntos? ¿Evitarían coincidir en eventos públicos? La presión mediática, como les dije, es enorme y las expectativas del público también. Hande, en el momento de la ruptura, estaba en la cima de su carrera. Después del éxito de Love is in the Air,
había protagonizado otros proyectos exitosos, y su imagen era una de las más solicitadas por las marcas. Kerem, por su parte, también estaba trabajando en varios proyectos, y su popularidad seguía creciendo. La ruptura sin duda podría influir en sus futuros contratos, en la imagen que proyectan, y en cómo el público los percibe. Y aquí es donde entra el juego de las especulaciones. ¿Habrá un nuevo romance a la vista para alguno de los dos? ¿Podríamos ver a Han o a Kerem con otra persona en el corto plazo? Las apuestas están abiertas. Y por supuesto, las revistas del corazón ya están haciendo su trabajo, preparando portadas y reportajes exclusivos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar la privacidad de Andy y Kerem. Es comprensible que los fans estén tristes y decepcionados, pero también debemos ser conscientes de que están pasando por un momento difícil. Debemos evitar la difusión de noticias falsas, de comentarios malintencionados, y respetar su decisión de mantener la privacidad en este momento. En los días posteriores a la noticia, empezamos a tener algunos atisbos de información, pero siempre filtrada y con cuentagotas. Algunos medios turcos más dados al sensacionalismo intentaron obtener información de fuentes cercanas a la pareja, pero la información era fragmentaria y, en muchos casos, contradictoria. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos en cuanto a la relación, de diferentes expectativas de futuro, pero nada concreto. Lo que sí quedó claro es que la ruptura fue amistosa, al menos en apariencia. No hubo acusaciones públicas ni declaraciones incendiarias. Ambos han mantenido el respeto mutuo y han evitado alimentar el drama. Esto es sin duda un punto a favor y demuestra la madurez de ambos. Un detalle que llamó la atención fue el apoyo que recibieron de sus amigos y compañeros de trabajo. Tanto Hande como Kerem recibieron mensajes de cariño y de apoyo en las redes sociales, lo que demuestra la buena relación que tienen con sus colegas. Este apoyo sin duda es fundamental en un momento como este. En cuanto a las posibles causas de la ruptura, las teorías siguen siendo muchas y variadas. Algunos apuntan a diferencias en cuanto a la forma de afrontar el futuro. Hande, con una carrera en auge, podría estar más centrada en su trabajo, mientras que Kerem podría buscar algo más de estabilidad. Otros hablan de incompatibilidad de caracteres, de diferentes prioridades. En fin, las razones por las que dos personas deciden separarse son muy complejas y personales. Y como les decía al principio, la presión mediática es un factor importante a tener en cuenta. La fama, los fans, los medios, todo esto ejerce una presión constante sobre las parejas famosas. La exposición pública, las críticas, los rumores, todo esto puede desgastar una relación, por muy sólida que parezca. En el mundo del entretenimiento, las rupturas son algo habitual, pero siempre duelen, sobre todo cuando se trata de parejas que nos han hecho soñar. En el caso de Hande y Kerem, el impacto fue aún mayor, porque eran una pareja querida, admirada, que parecía indestructible. Pero la vida a veces nos da sorpresas. Y aunque nos duela, debemos aceptar que las relaciones pueden terminar. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y aquí estamos a casi un año de esa impactante noticia. ¿Qué ha pasado después? Pues bien, Hande y Kerem han seguido con sus vidas, cada uno por su lado. Ambos han continuado con sus carreras, participando en nuevos proyectos y demostrando su profesionalismo. En cuanto a su vida personal, han sido muy discretos. No se les ha relacionado sentimentalmente con nadie y han evitado exponerse demasiado. Han priorizado su trabajo, su familia y sus amigos. Y es que después de una ruptura lo más importante es cuidarse a uno mismo, rodearse de gente que te quiere y seguir adelante con optimismo. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues sinceramente no lo sé. Lo que sí puedo decirles es que aunque Hande y Kerem ya no estén juntos, siempre serán recordados como una de las parejas más bonitas y queridas del mundo del entretenimiento. Y por supuesto seguiremos atentos a sus carreras, a sus proyectos y a todo lo que hagan. Porque, seamos sinceros, nos encanta el chisme. En definitiva, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos sorprendió a todos. Fue un shock, una decepción, pero también una muestra de que incluso en el mundo de las estrellas, las relaciones pueden terminar. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Hemos repasado los hechos, analizado las teorías y especulado un poco,
pero lo más importante es recordar que al final del día, son personas como nosotros. Y aunque admiremos su trabajo y su belleza, debemos respetar su privacidad y su derecho a rehacer sus vidas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos desentrañado un poco de ese drama, pero la verdad es que el porqué de la ruptura, probablemente, nunca lo sabremos del todo. Lo que sí sabemos es que fue una noticia impactante que marcó un antes y un después. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si es así, no duden en dejarme un comentario. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué creen que pasó? ¿Tienen alguna teoría que les gustaría compartir? Me encantaría leerlas. Y ahora, como siempre, un pequeño recordatorio: no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un abrazo enorme.